Bienvenidos. En este video abordaremos brevemente los contenidos pertenecientes a la unidad número 1 de la asignatura Introducción a la Probabilidad y Estadística de la carrera Profesorado Universitario en Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. El video estará dividido en dos partes. En esta primera veremos qué es la estadística, definiciones básicas y tablas y gráficos para variables cualitativas. Entonces, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia que se ocupa de los métodos y procedimientos para recolectar, ordenar, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos para obtener a partir de ellos inferencias basados en el cálculo de probabilidades. Ahora sí, pasaremos con definiciones básicas del análisis exploratorio de datos. Para hacer más agradable el video, decidimos usar a los pitufos para explicar los siguientes conceptos básicos. Comencemos con el primero. Unidad experimental u observacional. Es el mínimo objeto o unidad cuyas características deseamos analizar. Si este objeto solamente deseamos analizar sus características, se llamará unidad observacional. En cambio, si vamos a someter a este objeto a un experimento, le llamaremos unidad experimental. En nuestro caso, como tomamos a los pitufos como ejemplo, nuestra unidad experimental u observacional sería un pitufo perteneciente a la población. Pero, ¿qué es la población? Población es el conjunto de sujetos, objetos o unidades cuyas propiedades se pretenden estudiar. Por ejemplo, en esta imagen, la población serían los ciudadanos pitufos. Variable es una característica que se estudia sobre cada unidad muestral y su valor puede cambiar de una unidad a otra. Estas son cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas se expresan mediante cantidades numéricas y estas pueden ser de dos tipos. Cuantitativa discreta resulta de un proceso de conteo. Por ejemplo, la cantidad de vecinos que tiene nuestro pitufo, ya que estamos frente a un conteo. Cuantitativa continua es el resultado de un proceso de medición. Por ejemplo, la altura de los pitufos, ya que estamos frente a un proceso de medición. Ahora, de las variables cualitativas, estas expresan distintas cualidades o características de un individuo. Se dividen en dos tipos también. Cualitativa nominal es aquella en la que sus valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Por ejemplo, el género de los pitufos. No podemos establecer que va primero, hombre o mujer. Cualitativa ordinal. Pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. Por ejemplo, el tamaño de los pitufos, ya que existe un orden representativo. Por ejemplo, grande, medio, pequeño. Bien, ahora solo nos queda una sola definición básica más, la cual es muestra. Una muestra es un subconjunto de unidades muestrales de la población que se estudian para obtener información y elaborar conclusiones sobre toda la población. Por ejemplo, tomamos de la población los pitufos que tienen oficios. Esta pasaría a ser nuestra muestra en función de los oficios. En cambio, si tomamos los pitufos que representan personalidades, sería otra muestra en función de las personalidades. Tipos de muestreo. La muestra puede ser tomada de la población de diferentes formas, las cuales son las siguientes. Aleatorio simple. Todos tienen la misma probabilidad de salir. Este tipo de muestreo no tiene ningún criterio de selección. Un ejemplo
de este tipo de muestreo es cuando ponemos varios números dentro de una bolsa sin mirar y luego sacamos uno o varios números. En nuestro caso sería sacar de la bolsa uno o más pitufos. Muestreo aleatorio sistemático. Se elige un número k y se toma cada késimo elemento. Por ejemplo, elegimos al número 2 como nuestro k. Esto significará que cada 2 pitufos elegiremos uno. Estos serán los pitufos seleccionados. Muestreo estratificado. Se divide la población en sectores y por el método aleatorio simple se toman X unidades por cada sector. Entonces dividimos la población en sectores. Tomamos como X al número 3, lo cual significará que tomaremos 3 unidades de cada sector. Estos serán los pitufos seleccionados. Muestreo por conglomerados. Se divide a la población en sectores dependiendo de las cualidades que deseamos estudiar. Y luego se toman los elementos de un sector deseado. Por ejemplo, dividimos a la población en 2 sectores que serían oficios y personalidades. Y si queremos solamente analizar a pitufos que representen personalidades, tomamos unidades de dicho sector. Estos serán los pitufos seleccionados. Y por último tenemos a censo. Este en realidad es el caso en el que no tomemos ningún tipo de muestreo y trabajemos con el total de la población. Con todo lo anterior ya explicado, diremos adiós a la parte de definiciones básicas y continuaremos con tablas y gráficos. Una vez recopilados los datos de la muestra y que nos familiaricemos con ellos, una herramienta útil es hacer una representación gráfica, ya que los gráficos revelan de manera visual patrones y comportamientos de las variables estudiadas. Hay varios tipos de gráficos, dependiendo del tipo de variable que estemos tratando. Antes que todo, lo primero que deberemos definir es la tabla de distribución de frecuencias. Es un tipo de tabla donde se organizan los datos en clases excluyentes, es decir, un grupo de valores que describen una característica de los datos. Estas clases pueden corresponder a las diferentes categorías de una variable cualitativa o los diferentes valores de una variable cuantitativa discreta, o bien intervalos disjuntos en los que se agrupan valores posibles de una variable cuantitativa. Por ejemplo, para ir armando la tabla, tomaremos una variable cuantitativa continua que será la edad de los pitufos. Los siguientes intervalos representarán nuestras clases. Una vez detallado cada uno de los valores o clases diferentes del conjunto de datos, se indica el número de veces que se observa dicha categoría, es decir, su frecuencia absoluta. Se puede complementar la frecuencia absoluta con la denominada frecuencia relativa, que corresponde a la frecuencia sobre el total de datos, generalmente expresada en porcentaje. En el caso que tengamos variables cuantitativas, tenemos también frecuencias simples y frecuencias acumuladas. Estas últimas representan la suma de las primeras, sean absolutas o relativas, de esa clase y todas las anteriores. Ahora sí, podremos definir los gráficos que trabajan con variables cualitativas. Gráficos de torta o circulares. La muestra es representada por un círculo. Este se dividirá en función de cada categoría de la variable. Gráfico de barras. Tiene un conjunto de barras que representan las categorías de la variable. Estas pueden ser horizontales o verticales. La altura de las barras representa la magnitud de los valores. Con todo esto terminaríamos la primera parte del video. En la siguiente parte veremos gráficos que trabajan con variables cuantitativas, medidas de resumen y medidas de dispersión. Gracias por acompañarnos a lo largo de este video.
Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en la siguiente parte.